pregunta. Preguntó una de las chicas por el problema 13 de sistemas, ¿sí? Y yo les estaba explicando que el problema 13 era plantear el sistema con la matriz ampliada del sistema, y como tiene m's en los enunciados, digamos, las ecuaciones de los planos no están completamente conocidas, entonces, bueno, hay que trabajar con ese m. Y entonces no entendíamos por ahí cuál era la duda, que quedamos en esa conversación. Profe, Sí, el 13 tiene similitud con el punto 6, ¿verdad? Porque el 6 pide determinar la intersección de los planos e interpretar geométricamente. exactamente. Entonces el 13 es similar. Exactamente. Yo justo te mostré recién cuáles eran los problemas, pero no retuve los números. El 6 es intersección de planos, ¿sí? Entonces tenés ecuaciones con 3 variables que son x y z, que pueden ser sistemas homogéneos o no, bueno, son planos que pasan o no por el origen, y que tenés que ver si se cortan en una recta o en un punto, o son planos coincidentes o no se intersectan, ¿sí? Sí. Pero, digamos, mezclado ese con esto, sí. Hay una forma, digamos, una forma de lograr saber si se intersectan, sería viendo si son inversibles. Depende de la cantidad de planos que estés intersectando. Si vos tenés 3 planos, entonces sí podés ver si la matriz A del sistema es inversible. Sí, si la matriz A llega a rango máximo, quiere decir que va a haber intersección única. Pero también puede pasar que la matriz no sea inversible y que igual haya intersección. Ya muestro un ejemplito enseguida, déjame que termine de explicar la manera de trabajar y ya sigo con eso. Mira, para un cacho que hay uno que quiere entrar. Una. Les decía, cuando vas a resolver interacción de planos, es eso, armar la ampliada y resolver. Pero como estos planos tienen ecuaciones con m, o sea, son parecidos a esto, digamos, esto podría ser tranquilamente la intersección de un plano, o sea que lo vas a trabajar de una manera parecida a este problema 7, apartado 5, ¿sí? Entonces vamos a extraer los escalares, armar la matriz ampliada, tratás de llegar a la mayor cantidad de canónicos columnas diferentes, menos 1, ¿sí? O sea, tenés que llegar al rango 2 y ver qué pasa, ¿sí? Y lo que decía el compañero recién, aquí decía él que si él podía, llegando a ver si la matriz A era inversible, darse cuenta de si se intersectaban o no, ¿sí? Entonces ahí vamos a discutir un poco sobre eso. Primero lo vamos a hacer como un ejemplo numérico y después vemos algunos de esos, ¿sí? Supongamos que vos tengas 3 planos que sus ecuaciones son todas conocidas, ¿sí? Y supongamos que sea, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, y qué sé yo, 1, 2, 3. Cualquier cosa, ¿sí? O sea, 3 planos a los cuales yo les saco, acuérdense que estos elementos que estaban de parte de la A eran las coordenadas del vector normal, ¿sí? Entonces, vos empezabas a hacer operaciones de filas y veías, qué sé yo, que se anulaba, que no. Entonces acá pueden pasar varias cosas, ¿sí? Si vos trabajas en equivalencia por filas, ¿sí? Podés llegar de este lado a la identidad, ¿sí? Podés llegar a que claramente esa matriz es una matriz inversible, la matriz de coeficientes, ¿sí? Ahí se ve mejor. Se ve mejor. No tan mejor, pero se ve mejor. Ahí estamos. Listo. Entonces, puede pasar que esta matriz A de coeficientes del sistema, esta por supuesto la matriz B, sea efectivamente una matriz inversible, o sea que vos, por equivalencia de filas, llegues a su matriz de identidad. Y acá, bueno, llegás a una B' que es equivalente a la original, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes decir acá? Que el rango de A, en este caso que yo lo planteo, va a ser 3, porque la identidad de orden 3 es equivalente a la matriz A, ¿sí? Y entonces eso va a ser igual al rango de la ampliada, porque ya no tenés más filas con problemas, y eso es igual al número de incógnitas, que son las coordenadas X y Z del plano, digamos, ¿sí? De cada punto del plano. Entonces vos tenés un sistema compatible determinado, es decir, específicamente compatible, quiere decir que tiene solución, ¿sí? Pero después te puede pasar que acá vos tengas
otra escalón reducida por fila, metele, que sea la última fila nula, ¿sí? Que acá tenga un 0, un 1, y un 2, y un 3, cualquier cosa, ¿sí? Y acá tenés un numerito, otro numerito, y acá puedes tener o un 0, o te puede pasar que con la misma escalón, vos acá tengas otro numerito que no sea 0, ¿sí? Se entiende que estoy escribiendo cualquier número porque lo que me interesa es pensar hasta dónde llegamos, ¿sí? Entonces, la primera parte es fácil. Si vos salís de la A aquí y llega la identidad acá, posta que tiene solución el sistema, entonces sí hay intersección, y como el sistema es compatible determinado, hay una única solución, un único valor de X, un único valor de Y, un único valor de Z, es un punto. ¿Sí? Es un punto donde los tres planos confluyen, ¿sí? Convergen hasta ahí. Ahora bien, en el caso de que vos trabajés con la matriz A y no llegues a la identidad, te puede pasar que, por ejemplo, la última fila se te anule. O te puede pasar que dos filas se anulen, ¿sí? Pero veamos este caso, que es el primero que aparece, ¿sí? Si se te anula una fila, tenés que ver qué pasa del otro lado. Si del otro lado tenés un 0, joya. Si del otro lado tenés otro número, y ese número no es 0, ahí está en el horno, ¿sí? Si vos tenés esto, el rango de A y el de la empleada van a ser iguales. ¿Sí? Van a ser iguales a todos, sí, pero son iguales. ¿Qué significaba la igualdad de rangos? Que el sistema era compatible, es decir, que tenía solución. Geométricamente significa si hay intersección, ¿sí? Mientras sea compatible, hay intersección. Pero, un cacho. Ahí está. Pero, como el rango de la matriz A y de la empleada es 2, y eso es menor que el número de incógnitas, porque las incógnitas son 3, que son las coordenadas de X, Y, Z de R3, entonces el sistema va a ser indeterminado, ¿sí? Entonces acá sí va a haber solución, y sin embargo la matriz A no llega a ser inversible. ¿Por qué? Porque su escalón tiene una fila nula, ¿sí? Ahora bien, te puede pasar lo mismo, que la A siga teniendo rango menor que N, o sea, no va a ser inversible, pero que encima del otro lado, la matriz B de mala onda, tenga un numerito ahí que no sea 0. Eso ya está. Este es un problema para vos, porque vos tenés que el rango de A va a ser 2, pero como acá tenés un número que no vale 0, lo podés dividir en su inverso, lo convertís en 1 y haces el tercer canónico. Entonces el rango de la empleada va a ser 3. Y entonces, como son diferentes, el sistema va a ser incompatible. Entonces no hay ninguna seguridad de que, o sea, si la matriz A es inversible, seguro que se intersectan, pero también te puede pasar que si la matriz A no es inversible, también se intersectan. ¿Se entiende? No sé quién me preguntó eso. ¿Por qué no? Como Sí, que no profe. bien, perfecto, porque no te alcanza a saber solamente si es inversible, ¿sí? Y después como conclusión, paren que no encuentro un borrador. Acá está. Acá escribo como conclusión. Vamos a pensar, digamos, si los rangos son diferentes, si vos conseguís, después que trabajás un sistema incompatible, quiere decir que no hay intersección. O sea que pi1, intersección pi2, intersección pi3, en el caso que sean tres planos, la intersección es vacía. ¿Se acuerdan que vacía quiere decir que no había ningún punto en común? ¿Sí? Vacía puede ser tres planos así, uno al lado del otro, o podría pasar, por ejemplo, si yo considero el plano del teclado de mi compu, ¿sí? Considero este otro plano acá, ¿sí? Si yo los intersecto, hay una línea ahí, ¿sí? Que está sobre el teclado y que tiene a este plano, ¿sí? Tienen en común, ¿sí? Pero si yo tomo otro plano, por ejemplo, que sea paralelo a este, ¿sí? Ya no hay una intersección en común, porque la línea que se corta con este plano es diferente a la línea que se corta con este plano, ¿sí? Es decir, no me hace falta que los tres planos sean paralelos, digamos, yo tengo como tres repisas, digamos, arriba del teclado, bueno, más bien que ahí no hay intersección, pero no es la única posición geométricamente hablando, ¿sí? También te podría pasar que los tres forman un triangulito, ¿sí? Como una casita, ¿sí? En ese caso, estos dos se intersectan aquí arriba. Este se intersecta acá en la base. Este se intersecta en la base con el teclado, ¿sí? Y sin embargo, no hay ningún punto en común a los tres planos, ¿se entiende? Tipo así, ¿está? No hay ningún punto en común por los tres planos. Hay intersección de a dos planos entre sí, pero no hay un lugar en el espacio donde los tres juntos converjan. Entonces, en todos esos casos, esas posiciones geométricas, esas posiciones relativas,
el sistema va a ser incompatible y la intersección es vacía, o sea, no hay intersección, ¿sí? Ahora, si el sistema es compatible, que te puede pasar en casos como este o en casos como este, ¿sí? Eso quiere decir que la intersección sí existe. Podemos poner acá un existe, pi1 intersectado con pi2 intersectado con pi3, ¿sí? Existe la intersección. Pero ¿cómo puede ser esa intersección? Bueno, tres planos, como yo les contaba al principio, se pueden intersectar si son el mismo plano, si son planos coincidentes, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a tener como tipo las tres filas de A pueden ser la misma o una múltiple de la otra, y del lado de la B también me tiene que pasar lo mismo. O sea, yo acá, por ejemplo, puedo tener un -1, -2, -3, ya sé que estos dos vectores normales son paralelos, entonces para que esto tenga sentido, acá tiene que tener un -1, por ejemplo, ¿sí? Y la última ecuación del sistema puede ser, por ejemplo, esto multiplicado por 2, 2, 4, 6, y este por 2, 2. Entonces, ¿qué estoy viendo yo ahí? Si yo agarro y quiero llegar al escalón reducido por fila de A, como esta fila es igual que esta por -1, si yo la sumo multiplicado por -1, tengo todo 0. Ahora, si yo a esta la quiero anular, multiplico esta por -2 y la sumo, me va a dar todo 0 de nuevo. Entonces, ¿qué Profe, vale? Sí, disculpe que me mareé un poco. sí, dale. Eh, Ahí en esa matriz que usted mueve recién, todos los vectores esos son coincidentes, ¿verdad? Y paralelos. Los vectores son todos paralelos entre sí, y además, el término independiente, digamos, acuérdate que si yo pongo así, esto significa un x más 2y más 3z igual a 1. Sería esto, ¿ves? X más 2y más 3z igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo a este plano lo multiplico por -1, voy a tener menos x, menos 2y, menos 3z igual a -1. O sea que es la misma ecuación multiplicada por -1. Las soluciones son las mismas. Ahora, si yo a este lo multiplico por 2, me va a quedar 2x más 4y más 6z igual a 2. O sea que es la misma ecuación multiplicada por 2, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Y entonces, yo con esta misma fila puedo anular todo para abajo. Entonces me va a quedar esta fila libre y todo lo demás 0. Entonces el rango, entonces el rango de la matriz A va a ser 1, porque va a tener una sola fila no nula, y la de la empleada también va a ser 1, porque como este que está acá es igual que este por -1, y el que está acá es igual que este por 2, todo se me hace 0, de este lado y del otro lado. Entonces el rango es 1 y todos los planos son coincidentes, ¿sí? Hay un único plano, que es así como lo tuvimos, digamos, geométricamente, ¿sí? Entonces, acá, cuando el sistema es compatible, se puede pasar que la intersección de los planos, bueno, te dé un solo plano. ¿Cuál plano va a ser ese? Pi1, ponele, ¿sí? Si vos elegiste ese como pivot para hacer uno de abajo, ¿sí? Los tres planos son uno solo, son el mismo. ¿Por qué? Porque agarraste la ecuación, o la profe que te armó el sistema, te agarró una ecuación, la multiplicó por una constante, te pegó otra constante, fuiste y se acabó, ya está, es el mismo plano, ¿sí? Son planos coincidentes geométricamente hablando. Para elementos de álgebra lineal, listo, el mismo plano, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa te puede dar cuando vos cortás tres planos? Te podría pasar que los tres se corten en una recta, ¿sí? Perdón. Que los tres se corten en una recta. ¿Cómo te das cuenta de la diferencia entre que se corten en un plano, o sean planos coincidentes, y se corten en una recta? Y la diferencia va a tener que ver con la cantidad de ecuaciones que te queden en la escalón reducida por filas, ¿sí? Acuérdate que cuando vos tenés una recta en R3, la podés escribir como intersección de planos. ¿Cuántos planos tenían en la ecuación esa ustedes, se acuerdan? 2. 2. O sea, con dos planos, cualesquiera, que tengan solución, me alcanza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá le cambio algún signo de esto, por ejemplo, tengo el plano 0, 1, 2, chao. Ya no es el mismo plano, ¿sí? Y entonces acá te puedo poner un, no sé, un 7, lo que sea. Y tengo un 0, 0, 0, 0. Si esta fuese, por supuesto, la escala reducida por fila donde vos llegaste, vos tenés, esto es un plano, y este es otro plano. No son planos, perdón, un seno.
Estos no son planos paralelos, ¿sí? Porque claramente acá tengo un x igual a 0 que acá no lo tengo, acá tengo un coeficiente de y igual a 0 que acá no lo tengo, o sea, claramente esos dos vectores no son paralelos. El sistema es compatible, porque la última fila se me desapareció, chau, ¿sí? Y entonces lo que vos tenés acá es un sistema que es compatible, porque los rangos son iguales, ¿está bien? Pero que no es un único plano, porque son dos planos, pero dos planos que tienen solución. Entonces, ¿qué es? Es una recta. Entonces, para este caso que decíamos recién, de que los planos se cortaban en el mismo plano, vimos que el rango de A tenía que ser igual al rango de la empleada, igual a 1, ¿sí? Para este caso, en que tienen que cortarse en una recta, ¿sí? Te tiene que pasar que haya dos planos que te hagan la ecuación de la recta. Entonces los rangos tienen que ser iguales, pero iguales a 2. Rango de A igual al rango de la empleada igual a 2, ¿sí? Si ahí se entiende la diferencia, ahí lo vuelvo a explicar. Ustedes me dicen, no tengo drama, ¿sí? Profe, yo no entendí por qué el rango es igual a 2. Bueno, fíjate, ¿te acuerdas que dijimos recién? Si yo tenía la ecuación x más 2y más 3z igual a 1, ese es un plano. Si yo esa ecuación la multiplicaba por menos 1 y después por 2, te podíamos un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, o sea, una intersección de planos, ¿sí? Y resulta que como tenía esa estructura de que una ecuación era igual que la otra multiplicada por una constante y la otra ecuación también multiplicada por otra constante, cuando vos haces operaciones elementales de fila, va a llegar a rango 1, porque todas las filas que están abajo se van a dar a partir de la primera. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, entonces el rango te queda uno solo, porque todas las filas de abajo te fueron, se anularon, ¿está bien? Ahora, lo que decíamos ahora, que es diferente, es el hecho de que también puede pasar que el sistema siga siendo compatible, pero que el rango no sea 1, sino que sea 2. Entonces ya no vas a tener un único plano y todo lo demás 0. Vas a tener dos planos y todas las otras filas 0. Si vos tenés dos planos y todas las otras filas 0, es porque tenés una recta, ¿sí? Entonces, por eso, yo les preguntaba recién, una recta escrita como intersección de planos tenía que tener dos planos. Entonces, para rango 2, si el sistema es compatible, si los rangos son iguales, y además ese rango vale 2, lo que vos tenés en esa intersección es una recta, ¿sí? ¿Y qué te faltaría? Bueno, ya tenemos vacío, tenemos un plano, tenemos una recta. Obviamente, la última posibilidad, o la última de las cosas diferentes que nos pueden pasar, es que los tres planos se corten en un único punto, ¿sí? Que los tres confluyen en un único punto, ¿sí? Por ejemplo, como los planos coordenados, viste que el plano XY, el plano YZ y el plano XZ se cortan en el origen, por ejemplo, ¿sí? Te puede pasar lo mismo en cualquier otro punto del espacio, podés marcar tres planos que se corten en un único punto, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar aquí? Entonces vos acá tenés que tener una solución para la X, una única solución para la coordenada X del punto, una única solución para la coordenada Y, una única solución para la coordenada Z. O sea que tenés que tener solución única para X y Z. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando vos tenés el rango de A igual al rango de la empleada, ahí te aseguras que el sistema es compatible y además tiene que tener rango 3. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. ¿Está bien? Bien. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces fíjense que podemos armar este cuadrito, ustedes lo escribí bien porque la profe por supuesto es bastante desastrosa para estas cosas. Tenemos, si los rangos son iguales e iguales a 1, te va a dar un plano. Y pasa con todos los sistemas, ¿sí? No importa cuántos planos vos tengas intersectando. Yo puse 3, pero podés tener 10 planos intersectándose. Si los de los 10 planos, los 9 de abajo se te anulan, te queda el de arriba, el rango es 1, los rangos son iguales y todos se cortan en un plano y un plano coincidente, ¿sí? Ahora bien, si vos tenés rango de A igual al de la empleada, pero igual a 2, ya no puede ser un plano, ya son dos planos. ¿Y qué son dos planos que se intersectan? Pues una recta, ¿sí? Ahora bien, también te podría pasar que tengas el rango de A igual al de la empleada, es decir, hay solución, hay intersección,
pero el rango es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es máximo, porque vos siempre tenés X y Z, tenés 3 incógnitas en R3, las 3 colmenas de cada punto. Entonces, si el rango es igual a 3, igual a la cantidad de incógnitas, lo que vos tenés es un único punto que verifica las 3 ecuaciones. Entonces, por eso la intersección del plano va a ser un punto. ¿Y qué otra cosa te podría pasar? Bueno, ya no te puede pasar más nada. Profe, Sí. ¿y qué pasaría si, por ejemplo, la última fila no se anula? O sea, me queda todo 0, 0 y en la ampliada me queda un número distinto de 0. Quiere decir que no hay solución. Los rangos son diferentes. Justo lo que estoy escribiendo acá. Mira, si vos tenés que alguna fila se te anula, pero del otro lado estás en el horno, como nos pasaba recién con el N3, ¿te acordás que era no nulo? Entonces no se me anulaba nunca y tenía que ser rangos diferentes. Si los rangos son distintos, entonces no hay solución. Entonces no hay intersección. ¿Cuál sería el caso geométrico de eso? Y capaz que ahí te lo ves más fácil. Supongamos que este es un plano cualquiera, ¿sí? Y yo le meto otro plano. ¿Qué tienen en común estos dos planos? Que tienen la misma normal. La normal es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero lo hago pasar por el origen. Fuiste. Ahí fuiste. ¿Te das cuenta? Porque es un plano que pasa por 1 y un plano que pasa por 0. Sí. Son paralelos, no coincidentes. Lo tenés así. Olvídate, no tenés intersección. Y fíjate que si vos armás esta ampliada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 0, y lo agarro a este para hacer el canónico, te queda todo 0, y acá te queda un menos 1. Fuiste. Entonces, geométricamente, vos ves que son dos planos paralelos, pero que no se intersectan porque uno pasa por el origen y el otro no. Ves que uno pasa por el origen y el otro no. ¿Y qué es lo que te dice el sistema? Incompatible. Es esto. Sí. Sí. Entonces yo creo que si copian este cuadrito, lo sacan foto, whatever, esto les va a servir tanto para el problema 6 como para el problema 7 de sistemas y también para el problema 13, ¿sí? Porque ahí van a ir catalogando según los rangos, si les dan iguales o diferentes, si hay o no hay intersección, y después, si hay intersección, bueno, ¿qué tipo de intersección puede ser? ¿Sí? Profe, Sí. con esa explicación que todos los problemas, creo ya. Bueno, esa es la idea, que ustedes lo pueden hacer solo y que me usen a mí, me da tanto, y bueno, yo te ayudo. Eso es bueno, que ustedes pueden pensar solos, ¿sí? Eso es maravilloso, para eso estamos. Pero bueno, digo esto, sacan la foto de esto, luego, o bueno, lo copian como ustedes quieran, como es su manera de estudiar, y con eso ayuda bastante. Es como que se pega mucho ahí la geometría con los sistemas, ¿sí? Bien, este es el práctico 1 de determinantes. ¿Cuál es la duda? Acá tenés que usar, vieron que había un cambio en el enunciado, ¿sí? Porque nos dimos cuenta que estaba mal tipeado este número acá, entonces cambiaron las soluciones también, ¿sí? ¿La vieron a eso o no? Hoy mandó la profe Noelia un mensajito. El punto 1D, bien. El 1D es este. Veamos, esta matriz tiene esta fila, que es la misma fila de aquí y de aquí. 3, 2, 4. Fíjate que si vos la ves bien, estas dos filas son estas dos filas. ¿Sí? Entonces la que cambió fue la fila de arriba. ¿Sí? Veamos cómo cambió. No sé si alguien puede como tipo contestar para que yo sepa si van entendiendo lo que yo voy viendo. ¿Sí? Mi idea es poder ver con ustedes cómo lo pienso el problema. ¿Sí? Digo, yo tengo que calcular el determinante de esta matriz sin usar propiedades ni axiomas, sino solamente viendo, o sea, bueno, sí axiomas, pero comparándolo con los datos. Entonces, esta matriz tiene que tener filas o columnas en común, o con este determinante o con este determinante. ¿Sí? Lo que yo vengo viendo es que la segunda y la tercera fila de D son las mismas que la segunda y la tercera fila de este determinante. ¿Sí? Entonces, como acá tengo un menos 2, 1, 0, y pasé de un 0, 3, 2, claramente estoy pensando con qué voy a anular la posición 1, 1, ¿sí?
si yo, me parece más fácil tipo multiplicar este 1 por 2 y sumar, ¿sí? Ahí conseguiría el 0. Y verifico si es eso lo que pasó. Entonces, fíjate, si yo a este lo multiplico por 2 y lo sumo, me queda un 3, que es el 3 que tengo acá, y si a este lo multiplico por 2 y lo sumo, me quedaría un 2, que es lo que tengo acá. Entonces, lo que yo acabo de hacer por simple observación es como descubrir qué relación hay entre la matriz D y la matriz que está dentro de ese determinante. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer esa cuenta, ¿sí? Entonces, vos tenías que menos 2, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 2, 4, eso era igual a menos 5, y la pregunta es, ¿cuánto vale el determinante de D? Y esto era 0, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2. Ahí estamos. Bueno, entonces dejo de compartir. Entonces yo les había dicho que si yo aquí, usando la propiedad 3, ¿sí? A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 2, perdón, a la fila 1 le sumo la 2 multiplicada por menos 2 en este caso, entonces yo de acá, esta fila no cambia, esta fila no cambia, ¿se puede ver ahí? Sí. Y esta por menos 2 sumada, me queda un menos 2, esta por menos 2 sumada me queda un 1, y esta por menos 2 sumada me queda un 0. Entonces lo que yo tengo acá es el determinante que es el dato, entonces esto vale menos 5. Y como los dos determinantes son iguales, porque la propiedad 3 dice que vos le podés sumar una columna o a una fila, un múltiplo escalar de las otras columnas o filas, entonces esta igualdad vale, y como esto vale menos 5, yo puedo decir que el determinante de D es igual a menos 5. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces esa es la idea. Fíjate que yo primero cuando lo vi el ejercicio, me fijé qué relación había para llegar, digamos, del original a D. Pero cuando yo voy a calcular el determinante de D, lo que hago es ver cómo hago para llegar a este. Porque este es el dato, se lo quiero usar en algún lugar. ¿Sí? Y si la propiedad que estoy usando no cambia el signo ni nada por el estilo, entonces va a ser siempre el mismo determinante. ¿Sí? Sí, dale. ¿Qué preguntas de ahí? Ese es como, no hay mucho para escribir, digamos. ¿Cuál es tu pregunta? El apartado A, Sí. no sé cómo plantearlo. ¿Cómo plantearlo? Sí, Si vos tenés dos matrices que son de orden M por N y P por Q, para que el determinante de A por B exista, ¿qué tendría que pasar primero para la matriz producto? ¿Vos le podés calcular el determinante a cualquier matriz? no, El número de filas, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. claro, Es mínimo que sea multiplicable. Entonces sí, N y P del cajón, N tienen y que ser P tienen que iguales. ser iguales. Ahora, una vez que N y P sean iguales, el producto final de esas dos matrices tiene que ser cuadrada, si no, no puedes calcular el determinante. Entonces, ¿qué te queda? Que M y Q sean iguales. También, sí. Ah, Igual que listo. los, claro, son, por ejemplo, la matriz A a la cuarta. Si vos tenés que calcular el producto de A por sí misma 4 veces, 3 veces, 2 veces, n veces, la matriz A tiene que ser cuadrada. Claro, Entonces, si la sí, sí. matriz A tiene por n, M tiene que ser igual. Es como, pues decía, no hay mucho más para escribir más que mirar, usar las definiciones y cosas así. En el A, digamos. Y en el B tenés que hacer las cuentas.
Claro. Ah, sí, sí. Ah, listo. Gracias, profe. No, de nada. ¿No? ¿Cuál punto, profe? Disculpe. El 2 pide el compañero. Ah, Bueno, ¿cuál te gustaría que veamos? Profe, yo en mi caso no, ahora recién voy a empezar a hacer el trabajo práctico, Ujú. pero como veo que son muchas letras y por ahí capaz que después se me complica, el que usted quiera, si quiere da. Bueno, mira, lo que pasa es parecido a lo que hicimos recién con el 1, ¿sí? Recién nos daban un determinante numérico y nos decían esto vale tanto. Bueno, fíjate cómo lo relacionas a este con el que tenés ahí. Es la misma historia, nada más que en vez de ponerte números te pusieron letras, ¿sí? A vos te dicen que el A, B, C, D, E, F, G, H, K vale -3. Y sobre eso tenés que ver cómo se dieron maña para mover la fila, las columnas acá, para llegar hasta ese, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos ves, apagamos el C, digamos, que no tiene ninguna cuenta extra. Lo que era ABC primera fila pasó a ser tercera fila. El DF, que era segunda, pasó a primera. Y el GHK, que era tercera, pasó a segunda. Entonces acá, yo desde este determinante, volver para este, tengo que hacer intercambio de filas, no me queda otra, ¿sí? El intercambio de filas significa que cada vez que vos vas a hacer un intercambio, tenés que cambiar el signo determinante, ¿sí? Entonces yo intercambio la primera con la tercera acá, ¿sí? Logro que el ABC quede en su lugar. Entonces, este determinante va a ser igual a menos el ABC, GHK, DEF. Pero una vez que yo llegué ahí, todavía me falta acomodar las últimas dos filas, porque están intercambiadas. Entonces las vuelvo a intercambiar, entonces me va a quedar el ABC que tenía de antes, el DEF me va a quedar segundo y el GHK me va a quedar tercero, que es lo que tengo acá. Si yo hice un intercambio, cambio el signo. Hago otro intercambio, vuelvo a cambiar el signo, así que vuelve a ser positivo. Es decir, que este determinante y este son iguales. O sea que este vale -3. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Dale. Y después, por ejemplo, el A y el B, que vos ves que tienen un escalar ahí puesto, lo que haces es extraer el escalar, ponerlo por delante, y entonces vas viendo, digamos, cómo se va aumentando este -3 multiplicado por ese escalar y así. Entonces vas extrayendo los escalares si los hubiera. En este caso, por ejemplo, que tenés una columna que es una suma de otras columnas, la separás primero en dos y después la separás a la que te quede como una suma después otra vez y la vas haciendo así con axioma por axioma, paso por paso y lo vas comparando con el original. No, de nada. Probar. Bueno, sí, hacemos uno. La idea de los probar que, ya comparto un poquito para que veas lo que estoy viendo yo. Probar alguno de estos, bueno, algunos son más fáciles que otros. Este, por ejemplo, como súper sencillito porque tenés que llegar a A por X más B. Y como tenés toda una columna de ceros, hago este elemento, puedes desarrollarlo por ahí, te va a quedar A por X más B. Chao. O sea que no hay mucho más que pensar, ¿sí? Los que pueden ser más complicados son aquellos que tienen expresiones como están factoreadas, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de los que tenés que pensar cuál paso vas a hacer. Acá también hay un paso que tenés que hacer. Este es igual de sencillo que aquel, nada más como está en FT, digamos en 3x3 te puedes costar un poquito más. Y este que está acá, como la expresión, le tenés que llegar al 9x a la quinta, muy probablemente lo desarrolles por cualquier lado y vas a llegar a ese valor. ¿Sí? Entonces, en definitiva, como que me parece que los desafíos más grandes para el problema 6 serían este y este. ¿Sí? En el caso de este, es muy parecido al que está desarrollado en la guía práctica, que es la guía que ustedes tienen que ver para guiarse para resolver práctica. Y yo, además, subí un video hecho por mí de cómo se resuelven este tipo de matrices. Fíjate que es muy especial esta matriz porque tiene
un triángulo y triángulo que son exactamente iguales, ves que tenés acá 3 elementos con 1 y 3 elementos con 1, y lo que está en este caso no es la diagonal, sino la contradiagonal, tenés 3 números que son iguales también. Entonces, si yo, o se me ocurriera, por ejemplo, sumar por filas, fíjate que si yo sumo este elemento, más este elemento, más este elemento, me queda 1 más 1 más 1 más x, o sea, 3 más x. Si yo hago lo mismo con la segunda fila, también me va a quedar 3 más x. Y si hago lo mismo con la tercera fila, también me va a quedar 3 más x. O sea que ese factor 3 más x va a salir de ahí. O sea que a con que veas el video que yo subí al canal de YouTube o al PDF que las profes hicieron, llegas al toque, ¿sí? Rapidito. Entonces vamos a hacer que me parece a mí que es el más complicadito, ¿no? Bueno, Fíjate que por lo pronto vos tenés que sacar un factor menos 2 y un factores que son diferencias de todas las variables con todas las variables, ¿sí? X con y menos z, z menos x. El menos 2 sale facilísimo, ¿sí? Lo ves ahí. Sacás el menos 2 de la primera columna y te queda menos 2 por el determinante que tiene 1, 1, ¿sí? Ahora bien, si vos querés sacar el factor x menos y, por ejemplo, o y menos z, vas a tener que restar estas filas de alguna manera. Si yo a esta la multiplico por menos 1 y la sumo, me va a quedar x menos y acá me va a quedar x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a ir por ahí empezando para ver cómo seguimos trabajando, ¿sí? Lo principal es que pueda sacar la mayor cantidad de factores del determinante antes de desarrollar, para que después el factoreo no te sea tan complicado. Porque si tú lo desarrollas desde ahí nomás, sin hacer cero, sin nada, sin mezclar factores, después de llegar a volver mono hasta que terminas de resolver, ¿sí? Entonces, este es el 6. Y listo. Entonces, lo que te decía es de acá, extraes el factor menos 2, queda por delante del determinante, te queda 1, 1, 1, x y z, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, ¿sí? Entonces, yo lo que te decía recién, para sacar el x menos y, voy a tomar multiplicado por menos 1 para acá, ¿sí? Por la propiedad 3. A la fila 1 le sumo la fila 2 por menos 1, y a la fila 3 le voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Lo voy a hacer voy a aplicar 2 veces la propiedad sobre ese paso, ¿sí? Entonces, cuando yo haga eso, esto por menos 1 para aquí me hace 0, y para abajo también. Esta fila no cambia, entonces, esto por menos 1 sumado me queda x menos y, por menos 1 sumado te queda x cuadrado menos y al cuadrado, y ahora por menos 1 y sumado te queda z menos y por menos 1 y sumado, z cuadrado menos y cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Y el menos 2 que teníamos adelante. Sí, listo. Ahora vamos para allá. Y lo que voy a hacer es desarrollarlo al determinante por la columna 1, ¿sí? Para que me quede 0 por su cofactor, más 1 por su cofactor, más 0 por su cofactor, me queda directamente 1 por el cofactor, fila 2 por 1, ¿sí? Con el menos 2 que tenía antes. Y esto me va a quedar, bueno, 1 no lo pongo, me queda menos 1 a la 3, suprimo la fila y la columna, y me queda x menos y, z menos y, x cuadrado menos y cuadrado, z cuadrado menos y cuadrado. Y aquí yo te digo, si vos te pones a decir, bueno, esto por esto, menos esto por esto, posiblemente no salgas nunca de ese lugar. Y no vale la pena, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de sacar factores comunes. Como estas dos que están acá son diferencias de cuadrados, las voy a factorear, ¿sí? Entonces, esto que tengo acá, ¿sí? Si yo multiplico estos dos, me queda 2, si pongo un 2 acá, me va a quedar x menos y, z menos y. ¿Cómo factoreo esto? Como x menos y por x más y,
y esto como z menos i por z más i. ¿Sí? Ahí. Ahí. Entonces, claramente de la fila 1, el factor x menos y puede ser extraído, y en la fila 2, el factor z menos y puede ser extraído. ¿Sí? Entonces voy a usar ese axioma 2 en la fila 2 y en la fila 1. ¿Sí? Entonces, por axioma 2, lo vuelvo para acá, esto me va a quedar el 2 que tenía, el x menos y que estoy sacando y el z menos y que estoy sacando. ¿Y qué me queda ahora? Me queda 1, y acá, extraigo el factor x menos y, entonces es como dividirlo por x menos y, me queda un 1, divido esto en x menos y, me queda x más y. Hago lo mismo acá con el factor z menos i. Si yo lo extraigo, acá me va a quedar un 1, y acá me va a quedar este factor, porque este lo estoy extrayendo. Entonces me queda el z más i. ¿Sí? Entonces, me queda una cosa así, que obviamente es mucho más fácil de resolver que la que tenías recién, que multiplicar x y z entre sí menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos estaría quedando? 2, x menos y, z menos y ahora sí voy a resolver este determinante haciendo los productos cruzados. Esto por esto menos esto por esto. Entonces me queda z más i menos x más y. Acá corchetita, porque puse un paréntesis acá. ¿Sí? Bueno, pues acá, fíjate que acá tenés un más i, y cuando distribuyes este menos, voy a poder cancelar con el otro, entonces me va a quedar 2 x menos y, z menos y, z menos x. Y fíjate que, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí, profe. Bien. Fíjate que cuando vos llegás hasta aquí, tenés que fijarte si realmente son todos los factores que tenías que tener, ¿sí? Si yo mal no recuerdo, nos falta un signo menos, ¿sí? Era un cacho. Sí, Así es, pero sí. como no lo veo, ya dame un 5 y lo hacemos. Acá está, exactamente. Teníamos un menos 2 en vez de un 2, el x menos y está bien, el i menos z está mal, y el z menos x está bien. Perfecto, o sea que tengo dos factores que tienen los signos cambiados, ¿sí? Vuelvo a... Sí, 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 ya. Es que quería ver qué tenía bien y qué tenía mal. Ya dejo de compartir la pantalla y volvemos a la pizarra. Decía, tengo estos dos factores que están bien, ¿sí? El x menos y y el z menos x tenían que ser. Ahora acá, en vez de un menos 2 tengo un 2, y acá en vez de un i menos z tengo un z menos i. Entonces eso es fácil de resolver. Si yo aquí extraigo un factor común menos 1, es decir, pongo un menos z, perdón, me va a quedar menos, y cambio de signo de adentro, y menos z. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Yo tengo z menos i menos z. Cuando yo hago la distributiva me va a quedar menos i que tengo acá y menos más z que lo que tengo acá. O sea que estos dos factores son iguales. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Entonces acá ¿qué me va a quedar? Me queda un 2 por x menos y por menos. Fíjate que le meto un corchete para que no me joda el menos ahí, ¿sí? Y menos z, cerrás acá, z menos z. ¿Sí? Entonces lo que hice fue como... Hice hacer aparecer un menos, porque me hacía falta cambiar el signo a dos valores, a dos factores, ¿sí? Ahora ese menos que tengo dentro del paréntesis de i menos z, me lo voy a llevar al 2, porque ahí me incomoda y no lo necesito ahí, sino lo necesito delante, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar, con este menos lo reubico como menos 2 x menos i menos z, z menos x. Y eso es a lo que vos querías llegar, ¿sí? ¿Está bien ahí? Ah, gracias.
ese es como el paso raro, digamos, cuando hay un solo factor que te falla el signo, es porque metió la pata en algo. Bueno, cuando hay dos factores que te fallan el signo, está perfecto, porque a uno le saca un factor como -1 y le meten el otro y chao, y se resolvió. La cantidad par de factores con signo cambiado lo podés resolver siempre de la forma que yo te lo acabo de hacer, ¿sí? Bueno, peques. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede explicar el 8A? ¿De determinantes? Sí. Dale. Sí, todo el pizarrón, perdón, ya lo vemos al 8A. ¿Querés que haga así como tipo un paneo, que lo haga más atrás? ¿Qué significa bien? Soy cero ubicada espacialmente. Ahí está bien. Sí, buenísimo. Bueno, después muestro de nuevo, déjame que vea cuál es el 8A que quería mi compañero. Ah, bueno. Este de los cofactores y los elementos, no sé cuál es tu nombre. Bruno. Bruno, ¿ese querés que hagamos? Sí. Bueno, ¿entendés lo que dice acá? ¿O querés que empecemos a leer desde lo que dice acá? Digo, bueno, yo empiezo por acá y si no, vos me decís que si voy muy lento me avisás. Esto cuando vos tenés una matriz, una letra mayúscula, perdón, encerrada en estos signos de mayor menor, o sea, no son mayor menor, pero son signos estos, que no me acuerdo cómo le habían puesto en la primera clase, ya me los olvidé. Bueno, cuando tenés la letra I mayúscula puesta entre estos y con un subíndice IJ acá abajo, ya sabés que es el elemento de la matriz A ubicada, en este caso, en la fila 1, columna H. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que tener que encontrar cuáles son los elementos. Fíjate, como H va de 1 hasta 3, quiere decir que va a tener todos los elementos de la fila 1. El 1, 1, el 1, 2, el 1, 3. ¿Sí? Ahora, están multiplicándose por este alfa 2H, acuérdate que el alfa y J, acá te lo dice, son los cofactores de un elemento ubicado en la fila 2, columna H. O sea, y como el H va de 1 a 3, son todos los elementos de la fila 2. Entonces va a calcular los cofactores de esta fila. ¿Cuánto vale el cofactor de 2, el cofactor de 1 y el cofactor de -4? Eso hay que calcularlo aparte, ¿sí? Y después, ese número que calcules, hay que multiplicar el del elemento 1, 1 por el cofactor 2, 1. El elemento 1, 2 por el cofactor 2, 2. El elemento 1, 3 por el cofactor del elemento ubicado en la fila 2, columna 3. ¿Sí? Cuando tengas todos esos productos, tenés que sumarlos. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Y entonces, esta preguntita, ¿sí? Que se le he puesto yo, porque a mí no me gusta hacer muchas cuentas, es porque en realidad no te hace falta hacer las cuentas, ¿sí? Porque hay una propiedad que dice, cuando vos multiplicás a los elementos de una fila por los cofactores de cada uno de esos elementos y sumás esos productitos, a vos te da el desarrollo de determinantes de esa matriz por esa fila, ¿sí? Pero si vos a los elementos de una fila los multiplicás por los cofactores de otra fila, eso te da 0. Y chao. Lo vamos a hacer ahora para hacer las cuentas, porque ya que viniste hasta acá, te voy a hacer las cuentas. Pero digo, lo tenés que saber porque es muy importante la enorme diferencia que hay entre agarrar una fila cualquiera o una columna cualquiera de una matriz y calcular los cofactores de cada uno de sus elementos. Multiplicas elemento por su cofactor, elemento por su cofactor, bla, 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 sumas todo eso y te da el determinante. Y es un numerito único que está relacionado con esa matriz. Ahora, si os ocurre agarrar una fila cualquiera y meterle el producto con los cofactores de otra fila cualquiera, te va a dar 0.
no importa cómo des vuelta. Yo tenía alumnos otros años que me decían que este era el teorema de la magia negra, que era imposible que te dé cero, si vos, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo es la cosa? Bueno, pero te da cero, ¿ok? Así que ahora lo vamos a hacer. Que esto lo hagamos, ¿verdad? ¿O está bien ahí con la explicación? Si lo podemos hacer a la... Dale, sí, no, perdón. Bueno, tenemos. Entonces, ahí estamos. Ya copié todo. Ahí estamos. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces, como te decía, yo voy a arrancar tipo con hechos, ¿sí? Porque los elementos de la primera fila ya los conozco. Estos son los que no conozco. Esos son los cofactores de la segunda fila, porque dice fila 2, columna H, ¿ok? Entonces los cofactores de la segunda fila vamos a calcular. Tengo el alfa 2,1, el alfa 2,2 y el alfa 2,3, ¿sí? El alfa 2,1 es menos 1 a la I más J. ¿Querés que escriba la definición de cofactor o te la acordás? La escribo, así no podemos. El alfa IJ es menos 1 a la I más J por el determinante que resulta en la matriz A, en este caso, extraer la fila I y la columna J, ¿sí? Esto es con IJ entre 1 y N, ¿sí? Esa es la definición que vamos a usar, ¿sí? Para cada cofactor. Entonces, espera que me estoy quedando sin batería. Ahora sí. Ahí está. Calculamos el alfa 2,1, ¿sí? Va a ser el menos 1 a la 2 más 1, que es 3, por el determinante que resulta de suprimir la fila 2 y la columna 1, ¿sí? Entonces suprimo fila 2 y columna 1 y me quedo con el menos 2, 1, 4, 0. Entonces es el menos 2, 1, 4, 0. Entonces el alfa 2, 1 va a ser menos 1 por esto, menos esto por esto, me queda 4. El alfa 2, 2, te queda menos 1 a la 4, porque sumas estos dos, determinante de eliminar la fila 2 y la columna 2, y te quedas con el menos 1 y el 1, y abajo con el 1 y el 0. Entonces te queda positivo, esto es 0, menos 1, te queda menos 1, ¿sí? Y después el alfa 2, 3 va a ser menos 1 a la quinta, eliminar fila 2, columna 3, y te quedas con el menos 1, menos 2, y abajo el 1, 4, ¿sí? Esto es menos, esto es menos 4. Eso es todo, profe, el resultado total. ¿Cómo? Quedaba 2 el resultado. 2 positivo, el resultado total. ¿Este? Sí, todo el cofactor da 2. Exactamente, exactamente. Ahí está. Estamos en 2. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, como ya tengo estos elementos, voy a hacer el producto del elemento por su cofactorio, voy a sumar, ¿sí? Entonces vamos a poner tipo aquí abajo, vamos a poner la suma de h igual a 1 hasta 3 de la sub 1h por el alfa 2h va a ser el A
1, 1 por el alfa 2, 1. O sea, la H la reemplacé por 1. Más, porque una suma. El A 1, 2 por el alfa 2, 2. Reemplacé la H que tenía acá por 2. Y ahora vuelvo a sumar el A 1, 3 por el alfa 2, 3. Reemplacé la H original por el 3. Y ya dejo de sumar porque no tengo más H. H llegaba hasta 3. El elemento 1, 1, lo sacas de la matriz, es el menos 1. El cofactor 2, 1 es 4. Multiplicar. Más el elemento 1, 2, fila 1, columna 2, es un menos 2, el que está acá. Ok. Menos 1, menos 2, 1. Esos son los elementos. ¿Sí? El menos 2, que es el elemento, por el alfa 2, 2, que era menos 1. Multiplicar. Más el elemento 1, 3, que ya les mostré que era un 1, multiplicado por este cofactor 2, 3, que valía 2. Entonces, esto me queda menos 4 más 2 igual a 0. Que es lo que dice el teorema que está en la teoría, ¿sí?